Mm. Vale, entonces vamos a dar inicio. Creo que ya se dio la activación de la grabación. Bueno, buenas noches a todos. Nos encontramos a 31 de octubre del 2025 en el horario habitual de 6 a 8 de la noche en la asignatura de Ética TM2B, adscrito a la Facultad de Mecatrónica, que se dicta en el salón habitual 101 del edificio 9 de la sede del Tintal. Por razones que todos ya sabemos y conocemos, se presentaron algunas situaciones en el transcurso de la semana, porque pues a todo el mundo marca lo que sucedió ayer. Realmente las cosas empezaron desde el miércoles, creo que el martes se detuvo al líder de los moteros, o eso fue lo que a mí por lo menos lo que a mí se me explicó en su momento, y el miércoles cuando nos estábamos desplazando a la universidad, pues encontramos las primeras barricadas, pero pues ahí nadie le cree a uno, ¿no? Uno está reportando, mire, es que está sucediendo esto, aquello, a profe, pero si no hay el Transmilenio dice operación normal, pero si todo está divinamente, o sea, todo está maravilloso, perfecto, listo. O sea, si yo estoy en el terreno, yo estoy haciendo el recorrido, yo estoy ahí en la Cali, yo estaba, en ese momento estaba por Ayuelos, o sea, me tocó, la manifestación estaba en Ayuelos, me correspondió bajarme, atravesarnos el puente y coger ahí un taxi para que nos llevara a la universidad. Afortunadamente, como lo propio de la manifestación es que bloqueaba el tráfico, entonces de ahí hacia abajo, pues todo estaba despejado y pues entonces, digamos que terminé llegando a las 6:20. 6:15, 6:20, si la memoria no me falla, entonces claro, pues el profesor alarmista, porque mire que no estaba pasando nada. Cuando el miércoles ya les tocó a ellos y se bloquearon y se tocó chuparse 4 horas ahí metí en el trancón, entonces fue que salieron a decir, no, no, más bien hagamos estas jornadas virtuales el jueves y viernes con el ánimo de que es que el colmo es terrible y porque nadie avisa. Pues nosotros estábamos avisando el día anterior que se había presentado esa situación, que ya venía, que venía escalándose, que se venía incrementando. Pues vuelvo y digo que no comenzó con la cuestión de los parrilleros, ya venía con una antesala previa, pero pues en su momento cuando se reportó, pues sí, de pronto fue un bloqueo más bien espontáneo de algún grupo de personas que de pronto todavía no estaban del todo organizadas, pero en ese momento ya se sabía que esto iba a pasar. O sea, ya estas cosas se sabían que iban a suceder, pero entonces cuando suceden y estallan, entonces lo mejor que a mí me ha pasado es que yo los dejo que les estalla a los que son, o sea, que les toque chuparse el trancón de 3, 4 horas para que entiendan de que no es que uno les esté mamando gallo o es que el profesor va tarde, ya es que a los hijos se le pegaron las cobijas y por esa razón entonces está aquí haciendo voces alarmistas y no sé qué y si sé cuánto. Entonces, pues afortunadamente cuando son ellos los que caen y les toca chuparse 3, 4 horas de trancón, entonces entienden que hay unas plataformas distintas cuando hay manifestaciones como esta que se puede hacer de manera virtual. Entonces decidieron que ayer en las horas de la tarde se diera de manera virtual y pues y la jornada que ya estaba prevista para el día martes, pues entonces la pasaron para el día de hoy e inmediatamente salió el comunicado, pues empecé a publicarlo en cada uno de los espectros. Esta grabación va a llegar a los entes correspondientes, así que no tengo problema en manifestar cómo se dieron los hechos, con el ánimo de que quede la claridad de que, ¿cómo se llama? ¿Por qué se está haciendo de manera virtual? La clase no es virtual. Hace 8 días ¿cómo se llama? Se tuvo la oportunidad de estar en presencial. Hemos tenido unas jornadas bastante agradables en el mes de octubre, porque pues a raíz del Congreso de la ETIC, pues entonces tuvimos la presencia del ingeniero Cristian, quien está haciendo su doctorado en mecatrónica en la Universidad Federal de Bahía, y además de eso, pues a los ingenieros, a la ingeniera Elba, perdón, no Elsa, sino Elba Lara, así como el profe Ernesto, que venían del Instituto Superior Universitario Central Técnico de Quito, Ecuador. Entonces, pues eso nos permitió pues refrescar un poco la clase en el sentido en el que vamos a ir mirando cuáles son los conceptos que realmente están mandando la mecatrónica hoy en día, cuáles son las acciones que están mandando o las cuales está direccionando ahorita la mecatrónica. Entonces, pues ha sido pues un corte bastante agradable, digámoslo así, en el sentido en el que hubo muchas actividades y además de eso, pues actividades dirían los pedagogos, de orden lúdico, en el sentido en el que no fue la típica aburrida de clase del profesor Cepeda ya parándose en el salón, sino que pues tuvimos la oportunidad de tener invitados. No siempre los puedo tener así, ¿no? O sea, pues, ¿qué quisiera yo bien? Digamos, ahorita que estábamos planificando con los compañeros de China,
para los compañeros que están, ya los que empiezan a hacer las clases de espejo, que es la actividad del tercer corte, pues entonces, pues qué bueno que sería tenerlo. Pero es que, mire, son las 6 de la noche en Colombia y allá son las 4 de la mañana. Entonces, pues me queda imposible a mí organizar una clase espejo con China en este horario porque no simplemente no hay las condiciones para que, o sea, yo no comí, por mucho que sea un pueblo disciplinado, por mucho que en China les guste madrugar, por mucho que no hay la posibilidad de que se haga una clase espejo a las 4 de la mañana de ellos. Entonces, qué podemos hacer nosotros ahí? Pues ajustarnos. ¿Cierto? O sea, ¿qué más podríamos hacer? Pues ajustarnos. ¿Qué nos corresponde hacer? Pues entonces mirar con qué otra institución se puede realizar las clases de espejo. Creo que he comentado pues algunas opciones, algunas posibilidades. Voy a pedir un poco de paciencia porque todavía no estamos en el tercer corte. Hoy estamos terminando entonces este segundo corte y la cual pues entonces nos lleva pues a mirar lo que a todo el mundo le llama la atención, pues que son los elementos propios de donde va a salir la nota definitiva. Tenemos entonces la entrega del trabajo. Entiendo yo que una de las notas que se había dicho era la participación en el Congreso, pero pues el certificado del Congreso no ha llegado. A mí no me ha llegado el mío, yo fui ponente. Entonces, pues si no ha llegado a los ponentes, pues mucho menos a los asistentes, que son mucho más numerosos. O sea, si un conferencista son 3 o 4, ponentes son 20 o 30, y los asistentes son 500, pues obviamente, si yo fuese el ente organizador, pues empiezo certificando donde hay menor cantidad de gente con el ánimo de ir cubriendo. O sea, ya salimos de los conferencistas, ya salimos de los ponentes, ahora pues podemos ir saliendo de los asistentes. Regálame un segundito, Armando. ¿Cómo se llama? Para no interrumpir la idea. Entonces, en ese orden de ideas, pues si su merced no tiene, si su merced tiene el certificado cuando le llegue, pues tendrá su 5, pues si no, pues se lo reemplazará por el trabajo o la actividad que se haya prometido para ese momento, ¿no? O sea, eso no tiene mayor, ¿cómo se llama? Mayor ciencia, pero entonces esa nota va a quedar para el tercer corte. Otra de las notas que digamos que la primera nota conmigo del tercer corte, pues radica en la evaluación docente. Entonces, si su merced ya quiere ir avanzando en las notas del tercer corte, porque ya tiene todas las del segundo corte listas, y ya, ¿cómo se llama? Y digamos que en el día de hoy, pues entonces, además de ir a entregar dulcecitos y irse disfrazado y demás, pues si su merced pues, quiere ir avanzando trabajo, pues entonces le corresponderá ir llenando la nota de la evaluación docente. Algún compañero por ahí me envió, profe, mire, ya yo le puse 5 en todo. Pues me toca ponerle 1. Lo que pasa es que yo no le estoy pidiendo que usted me muestre que ya me puso todo en 5. Es más, yo dudo mucho de que esa persona que mandó ese pantallazo haya puesto todo en 5. Lo que sí le recomiendo es que su merced, cuando usted hace la evaluación docente, al final, porque no son de primer semestre, ustedes ya lo hicieron por lo menos mínimamente el semestre pasado, cuando usted le da a enviar, le dice muchas gracias por haber evaluado al profesor Rafael y no sé qué dice cuándo. Ese pantallazo es el que le voy a pedir que suba. Entonces, ahí solamente hay dos conceptos, ¿lo hizo o no lo hizo? Pues 1 o 5. Si está en la plataforma, pues 5. Si no lo hizo, pues 1. ¿Qué más le puedo poner? ¿Sí? Entonces, en ese sentido, pues entonces recomendaría pues, que usted lo fuera llenando, vaya llenando la evaluación docente. Creo que si lo que escuché por ahí es que está hasta el 14 de noviembre está habilitado, entonces pues no se deje coger ventaja porque si yo la tengo que habilitar, no hoy, porque hoy estamos todavía en segundo corte, sino de hoy en 8, que estaríamos hablando que ya estamos hablando de qué, permítame, miro la fecha para no cometer alguna imprecisión. Si estamos hablando de 7 de noviembre, pues significa que usted le complicó la semana, no pudo llenarlo, y entonces cuando se da cuenta, pues sacó 1, pues cuando la nota debería ser 5, porque pues yo no creo que se tarde 3 horas llenando la evaluación docente. Pues el que más se tarde y el que más se demora, porque tiene mucho que desahogarse, porque tiene muchas cosas que decir, se tarda por ahí 15, 20 minutos. ¿Sí? Entonces creo yo que si son 20 preguntas, 20, 25 preguntas, hay preguntas que probablemente sean muy fáciles de contestar, hay preguntas que no. Entonces, pues la idea es que su merced, pues entonces lo llene con la mayor objetividad posible, ¿no? Esa es la intención, aunque todos sabemos que eso termina siendo, me cae bien el profesor, le pongo 5, me cae mal el profesor, le pongo 1. O sea, todos sabemos cómo todos fuimos estudiantes y todos sabemos cómo funciona la situación. Pues si a usted le parece que la clase ha sido buena, pues entonces marque el 5, me parece bien. Las cosas que se trataron, los temas que se abarcaron, los invitados que se trajeron, las temáticas como se desenvolvieron, pues marque el 5, pues que si le pareció bien, no, me parece que hay cosas para mejorar, pero en términos generales, pues entonces marque un 4 y así sucesivamente. Pues a usted le pareció que todo ha sido malo y que no aprendió nada y que antes perdió fue el tiempo, pues marque el 1. Yo no estoy pidiendo
que usted me diga que yo le cambié la vida y que su merced entonces de aquí en adelante surgió siendo una nueva persona y volvió a nacer y cosas de ese tipo de cosas. Pues si no lo siente, pues no lo haga. Lo que sí le pido es que haga la evaluación docente, porque es que una de las cosas que siempre observo o se observan cuando se van a los consejos de facultad es que aparece por ahí una queja de un estudiante, un docente. Ayer estábamos mirándolo justamente con los coordinadores de área y entonces nos decían, por ejemplo, el docente tal mide el porcentaje de evaluación tan 96, 97% de aceptación, 94% de aceptación. O sea, imagínense, el profesor es una lumbrera, pero de un grupo de 20 perdieron 15. Entonces, pues uno dice, pues a ver, si los estudiantes dicen que es muy bueno, sí, pero pierden 15 de 20, pues significa que algo está pasando, ¿no? O sea, no toca ser un experto para entender que algo sucedió desde el momento en que hubo tanta pérdida, pero los estudiantes dicen que está bien. Entonces, claro, si nos manifiestan que el profesor es muy bueno, entonces pues la responsabilidad recaería pues en los estudiantes que seguramente se confiaron en la nota, llevaban tal vez algunas notas aceptables, por ahí un 3, 5 y 3, y entonces bajo el antiguo esquema, si ya había sacado un 4 y 4, 5, pues entonces ya sacando un 1 le quedaba en 3, 2, 3, 3, entonces se confió y que estábamos otra vez en el 30, 30, perdón, 35, 35, 30, y ahorita estamos en el 30, 30, 40, y entonces pues como es un porcentaje mayor, pues sacó el 1 y no le alcanzó y le quedó fue en 2.8. ¿Sí? Entonces, ¿puede pasar ese tipo de situación? Sí, sí puede pasar. Pero la idea es que por lo menos tengamos un mejor criterio, una mejor visualización, no de cómo está el docente dictando la clase, porque es que esa parte es autónoma del docente. La Constitución colombiana determina que existe la autonomía de cátedra y cada docente pues tiene la libertad de ejercer como él le parece que es mejor y mucho más eficiente dictar una asignatura. Lo que se supone que donde no hay esa libertad es en la escogencia del tema. Por eso algún compañero decía, me parece que deberíamos tratar tal temática. Perfecto, pero no está en el sílabo. ¿Qué puedo hacer yo ahí? ¿Sí? Si nos está pidiendo el sílabus que abordemos esta temática y su merced le parece otra, pues hombre, pues yo le pido que me mande un correíto para que en el siguiente semestre podamos incluir el tema que a usted le parece en el sílabus y entonces ya no estemos del escenario. Pero como no es así, pues entonces nos toca ajustarnos a las cosas ¿cómo se llama? Que se vienen dando. Entonces, atendiendo esa situación, pues entonces le solicito, no solamente pues al muchacho que va perdiendo, y entonces, claro, entonces ahora me quito el profesor, le pongo todo en uno, pero tampoco pues entonces, y entonces claro, uno dice, pero vea, ¿cuántas personas evaluaron mal a este docente que le fue tan mal? Entonces tenía 300 estudiantes, yo tengo este semestre 174, y entonces tenía 300 estudiantes y lo evaluaron 20 o 30 o 40 y justo los 40 que iban perdiendo con él y por eso sacó un mal porcentaje. Entonces uno dice, bueno, y entonces, ¿qué piensan los otros? Porque si tienes 174 estudiantes y solamente 20 o 30 lo evaluaron mal, entonces, ¿qué piensan los otros 150? ¿Qué fue lo que los otros 150 pueden manifestar? ¿Les pareció bien? ¿Les pareció mal? ¿Dónde estaba la falla metodológica? ¿Dónde estuvo la cuestión para que hubiera tanta deserción, donde hubiera tanta pérdida en esa asignatura? Entonces, por eso la intención de que se llene la evaluación docente, y en el caso mío soy muy claro que la primera nota del tercer corte es hacer la evaluación docente, por eso lo estoy diciendo hoy, el 31 de octubre, para que quede cantado de que después hay profe, pero es que mire que cuando usted ya la habilitó, que fue el 7, se cerraba el 14 y no alcanza a llenarla. Entonces, ya me toca aguantarme el 1. La idea es que su merced no deje coger las fechas, aproveche que está la plataforma abierta. Si ya terminó todo, pues entonces, ¿qué se tardará llenando la evaluación docente? Pues vaya llenándola, que la intención es que le aparezca la respectiva nota como tal. O sea, que aparezca la respectiva evaluación y que eso le significa la nota. ¿Qué le significa la nota? Le significa haberla llenado, no que le haya puesto 5 al docente. Pues si a usted le parece que el docente lo hizo todo mal, pues ponga 1 en todo, igual va a sacar 5, porque pues lo que yo le estoy preguntando no es cómo le parece, no que me muestre qué nota me puso, sino que haya llenado la evaluación docente. Eso es lo que le estoy pidiendo como tal. Y la otra, pues entonces estaríamos hablando de la actividad
denominada la cátedra de TIC, sino en su defecto, pues entonces tenemos la actividad, tenemos lo del Congreso de la TIC, si no, pues entonces yo le pongo al grupo lo de la cátedra de TIC, y como saben, es una actividad sustentable y además de eso homologable para algunas otras asignaturas. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces, digamos, estarían los trabajos del tercer corte y el trabajo que nosotros vamos a visibilizar como examen del tercer corte, pues no tiene que ver con la actividad denominada clases espejo, que no es otra cosa sino una actividad que planificamos con compañeros de otras instituciones. Por eso durante todo este segundo corte tuvimos la oportunidad, y usted siéntase privilegiado, que tuvo la posibilidad de tener los compañeros en persona. La mayoría de las veces no es así. La mayoría de los compañeros no tienen esa posibilidad de tener al compañero de Ecuador, al compañero de Perú, al compañero de México en persona. Lo que tenemos es a través de la virtualidad, inclusive a veces nos toca cambiar de horario. Creo que por ahí había manifestado que un grupo que el sábado a mediodía y no sé qué más, pues digamos que en última, pues lo que decidimos, ¿cierto? Pues entonces mirar otras estrategias con el ánimo de no alterar el normal desarrollo de las clases. ¿Por qué? Porque es muy difícil que un grupo, por ejemplo, a esta hora los de México ya han terminado clase. Ellos van hasta las 5 de la tarde, hora mexicana, o sea, 6 de la tarde nuestra. O sea, cuando nosotros vamos entrando a clase, ellos ya están terminando día. Esa es la primera situación. Y si vamos a poner el caso, por ejemplo, de China, pues ya dijimos que es a las 4 de la mañana. Entonces, como es un horario que no es muy factible para este tipo de reuniones, pues nos toca buscar alternativas. Pero la intención es que se desarrolle una actividad, se desarrolle un trabajo, su merced se autoorganice con sus compañeros del otro país, y entonces, pues a propósito de que el trabajo pues en sí mismo no tiene ninguna ciencia, lo realmente ciencia es que usted se acorde con ellos qué día, qué horas, en qué momento se reúnen para hacer la actividad. Que la evidencia que nosotros vamos a sugerir, además del entregable, que de pronto puede ser muy fácil que alguien lo haga, se sienta ya una tarde de inspiración y lo haga, eso no tendría ninguna ciencia, pero sí el que nos muestre que se reunieron con los compañeros de la otra institución. Eso es lo que se consta del examen del tercer corte, y pues por supuesto lo vamos a poner en consideración de aquellos estudiantes, perdón, de aquellas instituciones que nos acompañan en clases, pero para que vean, entonces sirvan como observadores y como intermedios. Esa, digamos, es la actividad en el tercer corte, y con eso pues estaríamos dando finalización a las asignaturas, digamos, a la asignatura como tal. La intención, lo digo aquí con calendario en mano, ¿cierto? Es que para el viernes 28 de noviembre, si no en su defecto, pues tocaría que fuera el 5 de diciembre. Pero todos sabemos que para ese momento ya estamos muchos pensando en natilla y buñuelo. Entonces la intención es que para ese 28 pues ya tengamos las notas y como tal. Si no es así, nos corresponde el 5 entonces estar terminando, nos correspondería el 5 estar haciendo entregas, ¿cierto? Para estar, ¿cómo se llama? Para tener nuestra nota. Nuestro contrato, mi contrato laboral, va hasta el 12, así que yo no podría, digamos, estar el 12 allá sacando la nota con su merced, 12 de diciembre, para al mismo tiempo sacando la nota con su, porque tengo que se las entregar a registro y control. Muy probablemente registro y control termina a 6, 7 de la noche actividades, y todos sabemos que queda en el centro, así que lo más factible es que yo para el 12 ya tenga las notas, no es que el 12 voy a sacar las notas, el 12 ya tengo las notas. Entonces la idea es que se tenga para el 28, pensando que si se presenta alguna situación anómala, como puede pasar como pasó en estos días, pues entonces estemos dando finalización al 5. Es decir, estoy diciendo desde ya, desde el 31 de octubre, es decir, comenzando el tercer corte, que para el 28 o el 5 debería estar en la entregable de lo que se va a hacer con los compañeros del otro país. Muy sencillo, son 2, 3 personas, nos reunimos, una tardecita de WhatsApp, en una actividad de sábado, ¿cierto? Entonces, el tallercito, que no se tardarán por ahí 20 minutos, media hora, no creo que se tarden más, 3, 4 preguntas en relación, ¿usted qué piensa? ¿Usted qué piensa? ¿Usted qué no sé qué? Aquí está el video, chao, hasta luego. Ahí está, ¿cómo se llama? No creo que, no, si alguien quiere editarlo y ponerle sonido de fondo y cosas de esas, pues ya es decisión suya, pero la idea es que, ¿cómo se llama? Que quede el ejercicio del trabajo. ¿Qué fue lo que se pidió para entonces este segundo corte? Entonces voy a proceder a abrir el equipo de la, ahí me están viendo, ¿cierto? Entonces ahí están viendo, no estoy compartiendo pantalla, voy a primero habilitar las actividades para que entonces ahí sí compartir la pantalla, y permítanme un segundito, aquí vamos a compartir, a ver, vamos ahora sí a compartir pantalla o ventana, si no, pues compartimos toda la
Compartamos toda la pantalla completa, con el ánimo de que, bueno, entonces, no, esta no, perfecto, entonces compartir. Creo que ya ahí se está viendo que estoy compartiendo. Y lo que voy a compartir es la sección de equipos, ¿cierto? Donde están las actividades y tareas. Cerremos aquí algunas pestañas que no son necesarios tenerlas abiertas. Y pues entonces, como puede percatarse, entonces las actividades y trabajos que se han dejado. Permítame aquí un segundo que estamos, vamos a buscar el grupo. Voy a hacerlo todo con el ánimo de algún compañero que me envía los trabajos por donde no es, entonces para que se sirva de una vez de escenario en donde se supone que deben entregarse. Yo se los mandé al correo, sí, pero por el correo no sería la mejor forma para ponerlo. La idea es que la suba a donde dice la actividad es tarea, ¿sí? Donde están las actividades que dicen tarea. Y entonces dice que es el ejercicio de clase, ¿cierto? Que tengo entendido que vence hoy, ¿cierto? Aquí dice vence hoy, 31, listo para su calificación, está el ejercicio de clase, está el examen de segundo corte y está el trabajo disciplinar. Aquí tendríamos las tres, digamos, las tres actividades. El ejercicio de clase, pues no amerita mayor complicación. Vamos a habilitarlo acá para que su merced lo visibilice. Como sabemos, se dejó ya hace mínimo 8 días atrás. Entonces, aquí lo estoy poniendo. Pues, eran 5 puntos, ¿cierto? Para que su merced pues le diera resolución, pues en el caso de ustedes que ya son más maduros y que tienen alguna forma, que ya han conocido cómo es el operativo real en el mundo real, pues espero que no sea tan complicado. Lo pongo porque si se dan cuenta, si somos 23, solo el sistema me reporta que no han entregado 5. Entonces, pues si se asume que los demás no lo han entregado, pues ¿qué notas pongo? ¿Sí? Entonces, es que no he tenido tiempo, es que estoy complicado, todos estamos igual. Todos estamos igual, entonces por eso estoy haciendo la advertencia. Y la segunda, que es el examen del segundo corte, que es lo que nosotros denominamos la tertulia. Ahí ven que hay grupos que ya entregaron, que ya la hicieron, porque pues no es una actividad que amerite, digamos, mucha ciencia. Digamos, la cuestión es saber conseguir una persona que sea idónea en una temática. Decía por ahí algún compañero que tenga alguna experticia o que conozca a alguien que maneje, digamos, digamos, de transporte. Entonces, pues si vamos a hablar de los paros, de los moteros y no sé qué y si sé cuándo, entonces uno tendría que preguntar, ¿qué pasa en Ciudad de México? ¿Luego allá no se presentan esas situaciones? Sí, claro, lo que pasa es que allá tienen vías alternas, que es lo que nosotros no hemos podido aprender en Colombia, especialmente en Bogotá, que aquí se concentra todo es en las vías principales, en las vías principales, en las vías principales, y entonces cuando la vía principal la colapsan o la bloquean, pues entonces se colapsa el sistema. ¿Qué es lo que hacen en la Ciudad de México? Pues ponen, si tiene la posibilidad algún momento de ir, va a percatarse que está el primer nivel, está un segundo nivel que es para buses y un tercer nivel que es para personas que pagan un peaje y se van, o sea, pagan su peaje y cogen el tercer nivel y allá es muy difícil que la gente llegue a siquiera a protestar porque no hay escalera y no hay forma, o sea, lo único que tendrías que hacer por el caracol y pues la mayoría de gente pues no reúne la cantidad de personas o cómo se llama, no se autoriza, entonces si no, es que hay bloqueos en la principal, pues se utiliza la vía alterna, y si no se utiliza la vía del bus, y si no, pues entonces se utiliza el metro, y si no se utiliza, o sea que una manifestación no tiene por qué verse, no tiene por qué congestionar toda una ciudad simplemente porque a un grupo de personas X cosas no les parece, pues tiene su derecho a protestar, porque para eso la Constitución lo pide, pero no debería ser digamos, la estructura ciudadana, no puede estar pensando en que entonces, si Transmilenio funcionara bien, entonces todo el mundo va a llegar temprano a su trabajo. No es la lógica de ninguna ciudad, no es la lógica de ningún esquema, no es la lógica de ningún sistema de movilidad. Por eso algún compañero que quería hablar sobre las cuestiones entre las rutas piratas, sino que pues perfecto. Entonces, ahí sería interesante ir abordando esas temáticas porque justamente una de las problemáticas que se tiene aquí es que no se ha podido entender que no nos podemos estar basando única y exclusivamente en las vías principales. Hay que generar vías alternas, pero entonces las vías alternas no le metemos el presupuesto porque le estamos metiendo a la principal. Y a la principal, entonces, cada vez que se congestiona, por ejemplo, la avenida 68, desde que yo tengo uso de razón, la avenida 68 siempre hay alguna intervención. La avenida 68, o sea, yo no digo que no se haya hecho, que se hayan robado la plata o que no haya cambiado su forma de ser, pero desde que,
por lo menos llevan 40 años construyendo la avenida 68, entonces pues nunca se ha podido ver qué es lo que querían hacer en la 68, porque entonces la 68 siempre tiene un bloqueo, la 68 siempre tiene algún retén, la 68 siempre tiene alguna construcción, o sea, siempre está en proceso de construcción. Entonces, en ese sentido, pues no lo que se haya pensado hace 40 años no ha podido implementarse. Esa es el problemática que se tiene acá. Entonces, en ese sentido, digamos, en ese sentido, es que sería interesante que su merced pues cogiera la parte de la tertulia. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en el día de hoy? Pues entonces vamos primero a lo que habíamos acordado, que entonces es la actividad que se denomina, lo voy a hacer desde el celular, con el ánimo de optimizar tiempos, entonces, que es la nota de autoevaluación. Yo sé que ahorita, pero es que falta no sé quién y falta sí sé cuándo, pues rellenemos a uno, que eso verá que aparecen de una vez ahí, porque para eso la clase se hace virtual. Entonces, rellenamos a uno, porque pues, que yo tengo familia y que tengo que repartir, perfecto, pero la actividad de clase, pues había que cumplirla. Lo segundo, pues entonces, tendría que ser con las acciones ¿cómo se llama? De los entregables, ¿cierto? Pues que se puede mirar lo de el examen. Lo que pasa es que a mí me da, o sea, si darle tiempo a alguna persona para que lo haga mejor, pues hombre, qué rico y qué chévere, porque lo va a hacer mejor. Pero el problema es que le terminamos dando tiempos al vago. ¿Sí? Entonces, para que el vago a la última hora salga con cualquier cosa y póngame 3. Entonces, prefiero zamparle el 1 de una vez y con eso me quito al vago encima. ¿Sí me entiendes? Porque es que normalmente termina siendo el que no va, el que no entrega, el que llega tarde, el que hace cualquier cosa ahí como por salir del paso. Entonces termina siendo el favorecido y no de pronto el compañero que sí está interesado en hacer su actividad. ¿Sí? Entonces, en ese orden de ideas, preferiría que fuera que ¿cómo se llama? Mantener todo el esquema en la postura que es y perdóneme, ¿cómo se llama? Que estoy aquí habilitándolo, mantener todo el esquema y pues si algún grupo ya uno ve, no, pues es que se necesitaba ese tiempo, pero mire que estaba mejorándolo y puliendo, pues yo no tengo problema en calificarle sobre la misma nota, ¿no? Pero no favorecer al vago de turno, porque entonces terminamos es que el vago de turno termine recibiendo lo que el muchacho juicioso o la persona juicioso, pues entonces sí es el que está solicitando, porque él dice, no, pues mira, no he terminado, estoy en proceso de edición, tengo la entrevista mañana, entonces porque la gente realmente tiene tiempo fines de semana, entre semanas estamos ocupados, no sé, perfecto. ¿Quién no entiende esa situación? El problema es que normalmente el que termina pidiendo el plazo termina favoreciendo al vago. Y por eso es que yo prefiero decirlo aquí abiertamente en grabación, que prefiero no prefiero que sea con el trabajo entregable que yo diga, oiga, sí, mire, sí, el tiempo que él solicitó, era justificable porque es que tenía que mejorarlo ¿cómo se llama? A hacerlo en sentido contrario, ¿no? Hacerlo en sentido contrario. Entonces, vamos a poner entonces hoy 31, vamos entonces a permitir, listo, perfecto. Entonces ahí debe estar llegándole el mensaje para sacar la autoevaluación. Pues el ejercicio de clase, como se dice, pues vence hoy. Y pues el examen, pues ya acabamos de explicar qué es lo que se va a proceder. Pues voy a calificar a los compañeros que lo entreguen en las fechas y los que no lo entreguen en la fecha, pues entonces lo miramos sobre entregable, es decir, sobre el entregable, porque no faltó el compañero pidiéndome plazos, pero mire, es que no, me salió sin sonido. ¿Y qué hago yo? O sea, pregunta lógica, su merced le contesta así al jefe, o sea, si su merced hizo el trabajo y no apareció sin sonido, ¿qué hacemos? ¿Le valoramos el coloreado? Sí, no, o sea, la pregunta es esa, o sea, la pregunta, ¿su merced se lo admitirían así? ¿Le admitirían? No, pues yo intenté hacer el plano, pero imagínense que es que el plano no salió. ¿Y qué hacemos? O sea, la pregunta del millón es, ¿en el sistema externo será que nos autorizan ese tipo de cosas? Pues no. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces vamos bajo el entregable, pues entonces determinamos si amerita calificarse sobre 5 o sobre menos. El problema que yo he visto, y lo digo aquí abiertamente, es que si usted se percata, donde dice el examen, debe ingresarse al grupo de la tertulia, que es el grupo de WhatsApp mío. Si usted quiere, después se sale. Usted no le estoy diciendo que se tiene que quedar ahí, pero ahí es donde debe publicar su programa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos decirle a los compañeros de las otras instituciones, visualícelo y usted me cuenta qué tal le parece. ¿Sí? Esa es la intención del entregable, ¿cierto? Entonces le pido el favor, porque yo sé que varias personas, veo que hay tranquilamente 2 grupos que ya hicieron entrega, entonces la idea sería ¿cuál? Ingrese al grupo de WhatsApp y súbalo
O sea, ponga ya su... Ay, pero profe, que es que ahí no me cabe el archivo. Por eso es que le estoy diciendo, genio, que lo suba a YouTube. ¿Sí? Es que algunos compañeros no leen las indicaciones. Entonces, para eso es que le decimos, súbalo a YouTube y que me comparte a mí, pues, el enlace de YouTube. Sí, para eso es que está la plataforma YouTube. Entonces, su merced lo sube a YouTube, me comparte el enlace y con el enlace, pues entonces yo le pido el favor a algún compañero de Ecuador o de México, de Chile o dependiendo de la temática, pues entonces de alguna profesión amiga, algún compañero, yo voy a hablar de salud, perfecto. Ahí tenemos a la Universidad de Tangamanga en México, que es de medicina. No es que yo voy a hablar de deporte, perfecto, ahí está la Universidad Deportiva del Valle. No es que mi temática es hablar de movilidad, perfecto, ahí tenemos la Universidad Simón Bolívar de Ecuador, que tiene su maestría en movilidad, y así puedo seguir poniendo ejemplos y ejemplos para que entonces, para que se me entienda que la idea es que sea un experto, me digan, oiga, sí, mire, esa entrevista que hicieron, muy interesante, me agradó lo que hice, o no, mira, tan aburrido, no, eso no dieron pelo con bola, no, eso, mira, mírate, no, mejor dicho, eso perdí fue mi tiempo, pues a ver, que su merced me entiende, que si esos son los comentarios, pues qué nota le puedo poner, ¿sí? Esa es la referencia. Vuelvo a ser claro, porque yo sé que a algunas personas, ¿y por qué me puso uno y al otro sí le calificó? Porque voy a calificar a los que no hayan entregado bajo el entregable. Es decir, si entregó, por decir algo, el martes, porque cogió todo el fin de semana para hacer la entrevista y montó un buen trabajo, pues perfecto. Le califico sobre el 5 porque significa que, digamos, estaba haciéndolo. Lo que no quiero hacer y lo que no voy a hacer es entonces ampliar poner un plazo mayor para que entonces el vago del grupo, el día jueves en la noche, por allá a las 11 o 12 de la noche, esté llamando al portero o a la niña del aseo para hacer cualquier chambonada y califíqueme porque es que estaba ocupado. Esa parte sí no la voy a hacer. Entonces, más bien prefiero hacerlo como lo he mencionado. Entonces, procedamos a la primera parte, que es la autoevaluación. Entonces, Valencia Alfonso. Valencia Alfonso no está, perfecto. Entonces, muy bien. Bueno, Tavera. ¿Tavera quién va? ¿Está? Perfecto. Bueno, Suárez. Suárez Cierro. Tampoco está. Profe, pero ¿por qué no llama a los que están? No, yo llamo a toda la lista para que quede evidencia quiénes están y quiénes no. ¿Cómo hace para modificar la nota? Sencillo, me pasa su excusa laboral o su excusa. Profe, pero es que por ir a pedir Halloween no me dan excusa. ¿Qué hacemos? Sotelo Báez. Sotelo no lo veo. Tampoco está. Perfecto. Bueno, Sánchez, Olaya. Sánchez Olaya. Profe, una pregunta. No se me hacen conocidos esos nombres. ¿Si es el listado de nosotros? TM2C. ¿Si es el C? Sí, si no estoy mal, es el C. TM2B. Eso. Pero yo Por no. eso TM2B. A ver, busquemos No. alguno, por ejemplo, aquí. Morales. Búsqueme a mí, por lo menos, Morales. Morales. Busquemos a Morales. Si aquí yo lo veo. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, pues yo por eso digo, estoy llamando lista. Bueno, si se retiraron o lo que sea que haya pasado, pues entonces tienen que justificar porque mi lista aparece. Bueno, Romero, no aparece. Sí, profe, aquí estoy. Romero, ¿cierto, profe? Sí, Romero. Sí, profe. Tres, profe. Romero 3. Bueno, espera un segundito. Ya, ahora sí. No, no, ¿qué pasó? Perdón, es que se lo terminé poniendo a Sánchez Olaya. Espera un segundito, que es que como estoy compartiendo al mismo tiempo pantalla, ahora sí, Romero. Ya, ahora sí. Romero, ahora sí. Ya, qué pena con su merced, pero es que como estoy compartiendo pantalla, entonces el computador empieza a enloquecerse. Bueno, Rodríguez Basur, no lo veo. Por lo menos aquí en la lista que tengo aquí no está. O sea, de los que están en clase, ¿no? Es lo que me refiero. O sea, en mi lista sí está. Ospina, Ospina Reyes. ¿Está?
Ochoa González. No está. Mosqueda Álvarez. Bueno, Morales, ahora sí. Sí, señora, aquí estoy. Sí, por eso. ¿Nota? 4. Perfecto. Bueno, ya dice que ya llegó. Lara. Lara Calentura, dice ahí. Bueno, Joya Castro. Aquí estoy, profe, 4. Joya Castro, 4. Dice que ya llegó, ¿no? Hernández Varela. Creo que no está. Gallego Guerrero. Presente, profe. Gallego, 4 ¿dónde 5. está? Así. Acá, profe, presente. ¿Listo? ¿Nota? 4 5. Fierro Pena. Fierro, ahí lo veo. Ah, pero Suárez Fierro. Pero este es Fierro Pena. No, entonces es Suárez Fierro, acá estoy, profe. por eso. Cuervo García. A ver, Suárez. No sé, ahí está. Bueno, entonces, autoevaluación, ya. Bueno, Cubides, Lemus. No lo veo. Terinza Díaz. No lo veo. Cantillo Soto. Presente, profe Trenco. ¿Qué nota, por favor? Señor, ¿Nota? 3-5, profe. Listo. Borda. Mano Salva. No está. No lo veo ahí. Ávila Flor. Perdón, Ávila Flores. No lo veo. Bueno, Yardila Rojas. Bueno, creo que... Sí, Johan, cuéntame. Yo no lo veo porque no sé por qué no lo veo. Ah, yo le dije, profe, que acá estaba, pero no me puso cuidado. No, lo veo ahí en pantalla, lo que no lo veo es en la lista. Ah, no, pues raro, profe. Suárez Fierro, ahí está. Bueno, ¿nota? 4. Listo, creo que ahí estamos todos. Bueno, perfecto. Entonces, ahí está la nota de autoevaluación. Entonces, la nota de los ejercicios de clase. Pues entonces, como se cierra hoy, pues entonces se estará revisando seguramente mañana. El día, pues a raíz de las situaciones que se dieron en el transcurso de la semana, pues todos sabemos que entonces se va a extender unos días. Pues eso ya no es un secreto porque eso se publica justo con todo lo demás para la publicación de la nota. Entonces, digamos que podemos tomarnos esos días
mientras el academosor esté listo. Por eso soy claro que aún no voy a modificar ninguna fecha de entrega. Lo que voy a hacer es que sobre el entregable entonces evalúo si se califica sobre 4, sobre 3, se deja sobre el 5. Entonces prefiero 1000 veces que sea de esa manera a que entonces terminemos favoreciendo al vago del grupo en la realización de las actividades. ¿Qué se corresponde? Pues entonces, ¿qué nos corresponde ahora? Pues entonces adelantar en los siguientes 30 minutos que nos faltan de clase, pues entonces adelantar un poco sobre las temáticas que corresponden al tercer corte. Y ya se dijo cómo se va a evaluar, entonces lo que se espera en este tercer momento en la asignatura de ética, como ustedes lo pueden mirar, en el sílabus está en lo que se conoce vulgarmente como las acciones universales. Todos sabemos que eso sucedió en la Segunda Guerra Mundial y realmente los comités de éticas y la ética como tal comienza a hablarse después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no es suficiente como pasaba antes de la Segunda Guerra Mundial decir que entonces es con el principio de la humanidad y en voz de las cosas del futuro, entonces se permiten tales y tales experimentos, se permiten tales y tales acciones. Eso ya no, después de la Segunda Guerra Mundial, pues los comités de ética empiezan a tener una gran relevancia, pues simplemente para poner un caso ejemplarizante con los compañeros de Tangamanga, pues había una posibilidad de ejecución, pues más o menos se hablaba de unos $50,000 que se estaban, digamos que era para presentar un proyecto y de eso pues se tenía destinado unos $50,000 para la ejecución del mismo, en la cual pues era una acción que pues a todo el mundo le parecería como muy consecuente, ¿no? Que es la protección de la violencia contra la mujer. Porque pues todos los tipos de sociedades, la Universidad de Tangamanga es una universidad digamos que con lo que nosotros hablamos, pero especialmente en San Luis de Potosí, en el estado de San Luis de Potosí, es una universidad que se distingue mucho por las cuestiones médicas. Y en ese orden de ideas, pues entonces son muy fuertes algunas carreras, entre ellas lo que es la pediatría, que todos sabemos que es la atención para menores de edad, y además de eso, pues lo que son las carreras de psicología y demás, de psiquiatría y demás. Entonces, en ese orden de ideas, pues entonces ellos nos invitaron a nosotros a participar. Pero para participar, ¿qué necesitaba? El aval del comité de ética. ¿Sí me entiendes? O sea, no era suficiente, ay, si yo quiero, ¿quién no quiere $50,000? Qué chévere, qué rico. Entonces ahora podemos ejecutar y podemos comprar y podemos hacer perfecto, maravilloso. ¿Qué dijo su comité de ética? Y cuando se dijo qué dijo su comité de ética, no es solamente que el comité por unanimidad decide votar porque cómo se va a perder esa plata. No es eso lo que se está preguntando. Lo que se está preguntando en sí mismo es si lo que se va a hacer es pertinente con el tipo de población a la que se le va a ejecutar. Y estamos hablando de una acción de ingeniería. A nadie le parecería que, por ejemplo, hablar de una silla de ruedas para personas con discapacidad o personas cuadraplégicas o personas con limitación, ¿cierto? Pues pueda ser algo negativo, pero pues esa misma silla de ruedas puede generar un trauma mayor al que tiene la persona, ¿no? En algún momento, digamos que esas cosas que la televisión coge para hacer sus programas. Entonces en Criminal Minds sacaron en una de sus capítulos, sacó una persona que se había vuelto, digamos, un asesino serial porque él tenía una limitación auditiva y entonces lo pusieron en un campo de experimentación de personas que tenían esa limitación para ponerle una especie de amplificador, como si fuera una especie de bafle, en el que le hacía que digamos que pudiera tener acceso a los sonidos externos, lo traducía de tal manera que la parte ocular del oído, pues entonces podía interpretarlos con sonidos humanos. Y en ese sentido, pues entonces él perdió su privacidad porque ya era, al no tener el sentido desarrollado, pues entonces aún sin serlo, pues terminaba siendo un autista porque él ya estaba acostumbrado a ensimismarse y cuando le ponen el aparato, pues entonces desarrollan en él no la satisfacción de escuchar, sino justamente todo lo contrario, porque empieza a escuchar son las burlas de los compañeros, las personas que, digamos, los improperios que las personas hacían, algunas personas que creían muy chistoso o agradable estarle poniendo apodos y no sé qué y sé cuándo, propias cosas de pelado, de la edad, o sea, no, probablemente sin ninguna mala intención y sin ningún tipo de pronto de mala fe a futuro, pero pues se terminó generando en que él empezara a desarrollar un rechazo a la sociedad hasta que terminó. ¿Qué fue lo que sí realmente pasó? Porque eso es lo del capítulo, pero que realmente sí pasó, que pues cuando se quiso generar un tipo de prótesis que reemplazaban a
partes retiradas de un cuerpo, pues lo que permitió o lo que terminó haciendo fue que muchas veces se diera el rechazo psicológico de la persona. Es decir, no es suficiente si hay rechazo físico o no, porque obviamente si a mí me ponen un brazo artificial y mi cuerpo lo rechaza, porque entonces empiezo a tener convulsiones, empiezo a tener espasmos, empiezo a tener, pues obviamente hay que quitarlo, porque es que el cuerpo está manifestando que no le es tolerante a alguna sustancia o que de pronto hay algún tipo de acción que le está generando algún tipo de descompensación mayor, pues entonces hay que retirarlo. Creo que eso nadie se le cabe, pero la pregunta no es esa, la pregunta es si psicológicamente la persona desearía hacerlo. Algún compañero decía, esto cuando el año pasado me tuvieron que extraer 2 dientes porque me tuve una infección pulmonar y se tenía la sospecha que era se tenía la sospecha que era COVID, no ninguna variable nueva, ni moderna, ni nada por el estilo, pero entonces se presumía que de pronto se iba a necesitar volver a vacunarme. Pues yo me había puesto en su momento las vacunas contra el COVID, pero entonces se prestaba para eso, y para meterme los tubos tuvieron que extraer esos dos dientes con el ánimo de ponerme el respirador. Pues ya anteriormente se los zampaban uno aquí en la altura de la garganta, ahora lo que hacen es que se la ponen abajo de la lengua, y para evitar que la persona se lo traiga, les traen esos 2 dientes para evitar, para ponerlo directamente al short. Entonces, algún compañero le parece, no, lo que pasa es que si el profesor Cepeda se ve muy mal con que le faltan esos 2 dientes. Por ejemplo, los que escriben al programa La Tertulia, que el profesor, que es que mire que le faltan 2 dientes y que no sé qué, y cuánto, no sé por qué tanta relevancia le dan a esa situación. La pregunta es lógica. La pregunta es, ¿a quién le afecta que yo no tenga esos 2 dientes? ¿A la persona que me está mirando o a mí? Entonces, pues a usted, profe. Entonces, si a mí no me afecta, entonces no sé para qué me tienes zampar unos dientes que no me interesan. Sencillo, o sea, sí me entendés. O sea, si con el desgaste natural empieza a suceder que uno empieza a perder la dentadura y tiene que, pues entonces, ¿para qué me sirve meterme una berraca prótesis para que en 3 años se caiga entonces una muela y volver a zampar otra vez la prótesis y entonces ahí lo que le estoy alimentando es el bolsillo al odontólogo? Pues la pregunta del millón es, pero es que estéticamente se ve mal. La pregunta no es si estéticamente la persona se ve mal, sino si la persona desea o no que eso se aplique. Porque si la persona es, por decir, algún manquito y la persona no quiere que se ponga en el brazo, pues usted, su merced, ¿para qué se lo va a poner? Porque es una pregunta que muchas veces uno llega a las clínicas a hacer ese tipo de implementación y entonces está la familia peleando, pero póngase el brazo, pero póngase la pierna. Pero si la persona no quiere, pues no se la ponga. Sí, ¿a quién le afecta? Ay, pero es que así se ve mal. No, para mí, es que no es lo que su merced quiera, es lo que la persona, de hecho, si la persona le gustaría verse con sus 2 piernas y demás, pues el tratamiento va a ser muy efectivo. Pero si la persona no quiere, pues su merced, ¿para qué se mete? Es lo que varias veces yo termino peleando con familiares cuando estamos en las clínicas. Entonces, no, vamos a poner una silla de rueda que tiene determinadas funciones, que tiene determinados esquemas, que puede operar de esta forma y de esta manera, pero si la persona no quiere, pues no quiere. Punto. O sea, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que la silla de ruedas tenga no sé qué funcionalidad, que tenga no sé qué costo, que tenga si la persona no lo desea? La persona ya se acostumbró a ciertos tipos de comportamientos que le parecen a esos que son los habituales. Una persona que de pronto ha perdido la vista, nunca ha tenido visión, y después de 50 años le van a decir, no, pero ahora le vamos a tampar unos ojos para que entonces vea, ¿para qué va a ver a los 50 años? Ya la persona lleva 50 años digamos, sin depender del sentido de la vista. ¿Para qué necesitaría, cierto, que le pusieran los ojos? O sea, esa es pues es distinto si de pronto es de pronto alguien que se encuentra en proceso de formación, un niño, ve que los demás tienen ciertos movimientos que él no, muy probablemente él pueda recibirlo con mucha más aprehensión porque él quiere participar en las actividades pero ya una persona de 30 años, ¿para qué? Una persona de 40 años, ¿para qué? O sea, ¿cuál sería la función? Pues si la persona lo quiere, maravilloso, pero si la persona no lo quiere, ¿para qué se lo impone? ¿Sí? Eso digamos, ese tipo de cosas que parecerían lógicas, es lo que en lo que ya los comités de éticas no les parece, ya nos dicen, no, eso no parece tan lógico, porque lo que uno ve son procedimientos médicos contra la persona. O sea, son procedimientos que ya se empiezan a volver contra la persona. Pues el más grave que nosotros conocemos es el de la eutanasia. En una ocasión me recuerdo que una persona había solicitado se suponía que debía haber solicitado la eutanasia. Nosotros fuimos como instancia gubernamental a rectificar que efectivamente la persona se arrancó a llorar delante de nosotros, y entonces la respuesta que le da uno de los familiares dijo, pero hiciste a viajar a no sé quién de Estados Unidos acá porque supuestamente iba a fallecer el fin de semana para que ahora le salgamos con nada, papi. Entonces, ¿qué hacemos? Lo crucificamos, lo mandamos a la silla eléctrica para que el no sé quién no pierda el viaje.
sea, pues a ver, o sea, creo que se salía de su propia, pues si el procedimiento de eutanasia no lo desea la persona, ni es lo que la persona desea para su vida, pues no tendría por qué aplicarse. ¿Sí? Entonces, ¿quién estaba promocionando el procedimiento? No, es que los doctores dicen que eso ya no tiene salida. Pues papi, pues si la persona quiere irse a morir a su casa, en sus términos, en su cama, pues déjelo morir en su cama, en sus términos. ¿Para qué lo va a llevar al hospital? Sí, esa es la pregunta que uno termina uno chocando con el cuerpo médico y muchas veces con la familia, porque entonces la familia, claro, pues, digamos que dos acciones personales. En una ocasión, una, una persona que tenía lupus, no sé si ya lo había explicado, pero pues valga la redundancia que quede en la grabación, me pidió el favor que yo le hiciera de testaferro, es decir, le hiciera de testigo. Pues, testaferro es eso, testaferro es que yo tengo la cuestión de patria potestad, porque ella no podía tomar decisiones por sí misma, entonces me nombraba su representante legal, por eso soy su testaferro, porque yo soy el que está testificando por ella, eso significa testaferro. Testaferro no es no es únicamente el que se hace pasar por otro, y entonces para que los narcotraficantes se logren lavar sus activos. Testaferro es que ella me dio a mí el poder porque ella no podía, porque ya tenía una enfermedad avanzada de lupus. Para los que no saben, lupus no es una infección sexual, como algún compañero en algún momento, no aquí en este grupo, sino en algún año anteriores me dijeron, ¿y eso cómo se prende? En la cama, papi, en la cama es que se te quedaron las neuronas. La lupus es una enfermedad que es degenerativa, y hasta donde se tiene la sospecha, lo que yo le entiendo a los médicos, es una cuestión que es de nacimiento, o sea, que es una cuestión genética, o sea, es una cuestión que hay generaciones que pueden no manifestarse porque es recesiva, y en otras aparece. Es una cuestión, digamos, es una cuestión que termina siendo es una lotería. ¿Sí? No es contraíble con el sexo, no es contraíble con que respiraron el mismo aire, no es contraíble porque vivieron en la misma casa, nada de ese tipo de cosas, nada de ese tipo de tontadas que la gente se inventa. La señora pues ya tenía una cuestión avanzada y ella quería dejar un testaferro porque ella se sometió a un procedimiento que en teoría le iba a dejar casi como un vegetal, porque pues esas quimioterapias son muy fuertes y las actividades médicas eran muy fuertes, y entonces como es una enfermedad degenerativa, pues no importa lo que hagan, ahorita hoy se recupera, pero mañana otra vez cae o sea, el cuerpo otra vez vuelve a manifestar algún tipo de falencia. Entonces lo que ella quería era que yo sirviera, porque ella pues, dejó a algún familiar a cargo de las propiedades, se fue a hacer su tratamiento, y cuando regresó, porque el nivel de probabilidad de vida era como de un 5 o 10%, cuando regresó un mes y medio después encontró que la casa se la tenían en venta, el carro se lo habían vendido, los bienes y propiedades que tenían dentro de la casa la habían saqueado, y el hijo, que era supuestamente el que era el heredero de todas las cosas, lo tenían de casa en casa como si fuera un hotel. Simplemente nadie quería cargarse al chino, pero todo el mundo sí quería los bienes y plata de la señora. Entonces, por eso me pidió el favor que yo hiciera esa función, mientras ella se sometía a un tratamiento, ¿cómo se llama? Un tratamiento médico. Pongo ese caso porque, ¿cómo se llama? Porque es bastante ejemplarizante de ese tipo de acciones. Y entonces, pues, entonces la pregunta es, yo le hacía la pregunta ¿cómo se llama? Al cuerpo médico. Su merced debe ser honesto. ¿Ese tratamiento tiene funcionabilidad, sí o no? No, es que depende del paciente. No, papi, yo te estoy preguntando algo correcto. ¿La señora va a quedar viva o no? No, pero es que eso es... No, papi, te estoy haciendo una pregunta directa. La señora va a quedar viva. No, pero lo que pasa es que no podemos en términos blancos y negros, no, papi, porque es que en términos jurídicos es sí o no. ¿Sí? O sea, la persona cumplió la ley o es un vulgar ladrón, sencillo. No es que es medio ladrón, no, o es ladrón o no es ladrón, punto. Sí o no, pero es que el cuerpo humano funciona distinto, papi. Jurídicamente, ¿la señora va a quedar viva o no? Sencillo. Yo no estoy preguntando si va a quedar como vegetal, porque siendo vegetal, pues se entiende que todavía está viva, así sea un vegetal. Sí, pero pues es como se llama, pero se entiende que está viva porque respira y cualquier momento puede despertar. ¿Sí? Entonces, digamos, en ese procedimiento, los términos de la ética tienen que ser muy claros con la persona a quien se le aplica. ¿Sí? Tiene que ser muy claros. El otro tenía que ver con, estoy hablando hace 15 años atrás, tenía una mascota, en ese entonces tenía ahorita se dan cuenta que tengo un criollo, pero en ese entonces tenía una pastora alemán. La pastora alemán, por propio de la edad, después de los 12 años, ellos empiezan a tener problemas de caminar.
Y me recuerdo que la llevé al veterinario para que empezáramos a tratarle pues la cuestión de la columna y no sé qué hiciese cuando uno se encariña con los animalitos. Alguien me decía a propósito cuando el perro mío se enfermó que es que los perros son económicos. Eso es porque nunca ha tenido perro o porque nunca lo ha considerado parte de su familia, porque eso digamos, los procedimientos son costosos y más aún cuando uno los quiere que estén bien. El asunto fue que el médico me dijo, mire, lo que pasa es que la perra, porque pues era una pastora alemán, no, tiene que someterse a esta operación para que, digamos, para poder rescatarla. Perfecto. Yo le dije, no hay problema, en ese entonces no existía Nequi, ni Dai Plata, ni ese tipo de vainas. Las tarjetas tocaba, digamos, tenerla ahí. Los datáfonos nunca han sido bien recibidos porque esa vaina cobra un 6% de impuestos que a la gente o el comerciante no le gusta asumir o a la gente que paga no le gusta pagar. ¿Sí? Entonces, si a mí yo voy y me dice que la camisa vale 20.000 pesos y me dice, pero más el 6% por la tarjeta, sí, pues se pasa gracia, entonces voy a un almacén de cadena que la consigo por los mismos 20.000 sin que me cobren el impuesto. Y la persona entonces de allá dice, no, pues yo no la asumo porque eso no es un impuesto mío, no es algo que yo puse, sino es el impuesto del datáfono. Y entonces la persona dice, pues para esa gracia voy al SAO o al Éxito que no me lo cobra. ¿Sí? Entonces a la persona que va a pagar no le gusta pagarlo y a la persona que vende no le gusta recibirlo. Entonces en ese orden de ideas, pues entonces la gente prefiere desmotivar el uso del datáfono. Y ahí entonces ¿cómo se llama? El veterinario le dije, pues mañana pues yo traigo la plata, vaya haciéndole la operación, porque él decía que era casi que inmediato, que yo vaya haciéndole la operación, que yo cuando llegue le pago. Vuelvo a decir, claro que no era tan común el WhatsApp y cosas así como se presenta hoy en día, era 15, 16 años atrás, y cuando llegué en la noche, me dice mi papá, me dice que es que el médico le había dicho que era mejor dormir la perra. Entonces yo pues me voy a donde el médico emberracado, iba a decir otra palabra, me voy a donde el médico emberracado y le digo, y me dice, pero es que su papá dio la orden. Y yo, papi, su merced habló fue conmigo porque el perro era mío. Y ayer habíamos acordado que usted iba a operar al perro a las 8 o 9 de la mañana, que yo apenas llegara a las 5 o 6 de la tarde le iba a pagar. Sí, pero es que el perro, es que después entonces le quedaba alguna secuela. Papi, eso no fue lo que hablamos. Nosotros hablamos claramente que usted iba a someterlo a una operación, pero si no aguanta la operación, pues se muere y yo me voy tranquilo sabiendo de que se hizo hasta lo último por salvar al pequeño animalito. Entonces, si su merced lo duerme, ¿cómo me lo va a rescatar ahora? Yo sí me acuerdo que yo me le dije un resto de cosas al señor y sí me recuerdo que le hice hasta procedimiento judicial, ¿cómo se llama? Porque pues, ¿cómo rescatas una persona o cómo rescatas un ser vivo que ya lo durmieron? ¿Sí me entendés? Entonces, no es tan sencillo en las cuestiones de medicina, donde más se nota que no es tan fácil esas interpretaciones así con que, no, porque funciona. Entonces, como funciona, pues entonces se puede hacer. No es tan sencillo. Lo pongo en la medicina, pero eso también funciona en la ingeniería. No es tan sencillo que una empresa diga, no, es que como esto funciona, entonces es lo que se va a aplicar. En la crisis que tuvimos durante año y medio, más o menos, de la crisis del agua, debe marcar que algo estamos haciendo mal. Bogotá es un sitio que tiene afluentes, tiene vertederos de agua, tiene un nivel freático supremamente alto, ¿cierto? Porque además de eso, pues, además de que salen 174 riachuelos, se tiene además de eso humedales y se tiene además de eso, en las zonas circunvecinas se cuentan con 5 o 6 represas. La pregunta es cómo una ciudad que en teoría se funda en medio del agua va a tener crisis del agua. Entonces, pues algo estamos haciendo mal. Eso es lógico, o sea, no toca ser un genio para entender que algo debíamos estar haciendo mal desde el punto de que lo que más se supone que tenemos lo estamos escaseando. Entonces, hacer hidroeléctricas, pues hombre, parece que es muy funcional, pero no es ecológico. Hacer sistemas de acueductos a gran escala no son la mejor solución. Entonces empezó a buscar soluciones alternativas para eso. Ya no es suficiente con decir que funciona. Es al punto que quiero llegar. No es el esquema de decir funciona y como es funcional, entonces se puede hacer. Una empresa puede hacer que funcione y lo que está haciendo no significa que sea ético, ¿cierto? Y por eso puede recibir sanciones y por ese tipo de razones puede recibir acciones. Bueno, estamos acostumbrados a las sanciones porque pues digamos que nos hemos acostumbrado a que sin las sanciones, la primera premisa básica del derecho es que las leyes son órdenes respaldadas por amenazas. La gente no entiende por las buenas. La gente no entiende, es que contaminar los ríos es malo porque es que eso nos trae moscas y eso
eso nos trae enfermedades y eso nos trae... No, la gente no entiende así. La gente entiende es, si usted echa basura en ese río, multa de 2 millones de pesos. Eso es lo que la gente entiende. Cuando ya ve a los 5 o 10 policías allá cogiendo a la persona y entonces venga, pague la multa y ahora le voy a embargar la casa, entonces empieza a entender los demás que ahí no se debe echar, no se debe echar agua. Sencillo. Sencillo. Bueno, el mejor ejemplo lo tiene su merced en lo que está pasando en el Caribe. ¿Sí? Entonces, sí, la normatividad está y ahí están los procedimientos y no sé qué y más allá de lo que su merced y yo pensemos, porque yo también pienso que una persona tiene derecho a la legítima defensa y tiene derecho a justificar sus actos y tiene pero la norma estatal dice que si es imposible hacerla de esa manera, pues sucede el uso legítimo de la fuerza. Punto. ¿Sí? Entonces, aplíquese el uso legítimo de la fuerza y lo utilizaron en Brasil y lo están utilizando los gringos en el océano. Entonces, entiende uno que no es una acción aislada. Las grandes naciones entienden eso. En Colombia no entendemos eso porque nosotros venimos saliendo de un conflicto que duró mucho tiempo. En Francia, recuerdo, yo estaba allá cuando el Estado Islámico en ese momento atentó contra los Charlie Hebdo. Charlie Hebdo era una revista, era un pasquín como Condorito, no era una revista popular, no era una revista masiva, era una revista ahí de internet, una cuestión más bien de casa, una cuestión que, digamos así como la tertulia, que la conocían eran unas personas, que tocaba que compartieran el enlace para que la gente lo mirara, pero a ellos se les ocurrió, porque ¿cómo se llama? Porque es el otro extremo, de que hacer una serie de burlas y sátiras hacia el profeta Mahoma, y entonces al hacer las burlas y sátiras, pues entonces se convirtió en objetivo militar de estos grupos fundamentalistas. Como ellos estaban en Francia y los otros estaban en Siria, pues les pareció que la distancia no era peligro, porque pues es a ti te mandan una amenaza desde Irak, pues tú vives en Colombia, pues uno dice, a ver, ¿sí? ¿Cómo la vas a hacer llegar a cumplir? Pero estos grupos pues llegaron a Francia, atentaron contra el grupo Charlie Hebdo y contra algunas zonas comerciales y públicas de París. Y lo traigo a colación porque cuando claramente usted mira los videos del día, hubo por lo menos 2 de los 4 asaltantes intentaron entregarse. El Estado francés los dio de baja. Punto. Ahí no hay negociación, ahí no es que vamos a ver qué piensan, qué dicen, vamos a ponerle un atrio para que nos cuente su versión de la historia. No, papi. Las grandes naciones, frente a una persona que se vuelve una amenaza frente a los otros, hay que darle de baja. Eso lo entienden en Francia, en Inglaterra, en Australia, en Alemania, en Estados Unidos. Es el francotirador de ¿cómo se llama? El francotirador de Donald Trump, no se pusieron a preguntarle por qué le iba a dar de baja si él era un candidato presidencial. Le dieron de baja, punto. Al francotirador de ¿cómo se llama? Defensor de Donald Trump, misteriosamente lo encontraron muerto. O sea, siempre los gringos, frente a un francotirador, siempre misteriosamente lo encuentran ejecutado. O sea, siempre ellos se suicidó, o sea, lo suicidaron, como decimos nosotros acá, siempre termina de ser suicidado, siempre. La noción de ellos es que una persona que se vuelve una amenaza, no hay proceso de negociación. ¿Sí? No es una negociación, la justicia no es una negociación, no es que vamos a ver qué dice en el tribunal para que la gente diga, ay, sí, pobrecito, es que él tiene toda la razón, y entonces hizo, no era la mejor forma, pero se puede hacer. Eso es una noción colombiana. Eso es lo que nosotros pensamos en Colombia, cómo se debe funcionar, y por eso hemos hecho el énfasis de que nosotros tenemos 2 esquemas. Uno que es el que cultural y tradicionalmente nos han enseñado, y otro que es el que funcionalmente se establece para sistemas transnacionales. En el valor de la ética se entiende que una acción tiene una consecuencia y por eso las acciones, decíamos en el primer corte, se vuelven acciones jurídicas, ¿no? Se terminan transformando en acciones jurídicas porque se pasa más allá de si esto está bien, a esto está mal, a si esto es legal o esto es ilegal. Eso es lo que te termina pasando. Entonces, en este tercer corte, pues se parte de esa noción de que más allá de si es legal o no es legal, si eso es funcional o no es funcional, debe decirse si es ético o no es ético. Entonces, volviendo al caso con los compañeros de la Universidad de Tangamanga, pues no nos habilitaron porque cuando el comité de ética de acá se le hicieron las preguntas, bueno, eso que usted está planteando ahí en ingeniería, qué repercusiones puede tener una población, no tenía ni 5 ideas porque eran ingenieros y no médicos los que estaban haciendo el comité de ética. Entonces, aquí estaban esperando que si la silla de ruedas es barata, que si la silla de ruedas ¿cómo se llama? Es aplicable, que si la suya, no, papi, esa no es la pregunta de un comité de ética. La pregunta de un comité de ética es ¿qué impacto va a tener esa silla de ruedas en un tipo de población? Porque si vamos a implementar una silla de ruedas de una persona cuadraplégica, habría que preguntar si tiene cómo llegar al trabajo. Sencillo, o sea, esa es la primera parte, la primera premisa. O sea, si Transmilenio tiene el espacio para que esa silla entre, sí o no.
Sencillo, o sea, es la pregunta, no, pero es que es muy bonita, que es muy, no, papi, no es la pregunta es, ¿hay las condiciones para que esa persona, esa silla de ruedas, le sirva sí o no en el transporte público? Pregunta directa. ¿Es muy grande? No sirve, ya, punto, se jodió la investigación. Sencillo, es que, ¿cómo se llama? No es funcional porque es una, ¿cómo se llama? Porque abarca más de las dimensiones que podría establecer la sociedad. Perfecto, listo. Entonces, su silla de ruedas es una buena idea, pero tenemos que hacerla primero funcional para después entonces aplicársela a ese tipo de población. Si no, usted le está vendiendo humo, porque si la persona tiene una silla para cuadrapléjico y no se puede desplazar a su pinche trabajo porque el Transmilenio no lo deja entrar, pues a ver, ¿a qué estamos jugando? ¿Sí? Entonces, esa es la interpretación que se está, ¿cómo se llama? Que se establece o que en el punto de partida o lo que se mira en la acción. Por eso, digamos, en este tercer momento, la intención más allá de que si funciona o no funciona, que es lo que estamos acostumbrados en ingeniería, lo que presumimos no es si funcional o no. La pregunta que nos hacemos es si eso que nosotros decimos que es funcional o no, ¿cierto? Es ético o no. Esa es la pregunta. Y en las preguntas entonces ya no son si es legal o no. No preguntamos si la ley dice sí o no. No es esa la pregunta. Pongo un ejemplo muy sencillo. A raíz de los racionamientos de agua, nosotros empezamos a mirar formas alternativas de creación de lo que se llama el agua pesada. El agua pesada significa transformar las partículas de hidrógeno y oxígeno en moléculas de agua. Sencillo. Entonces, para poderlo hacer, pues se tiene que hacer no H2O, que es lo que nosotros, sino se tiene que hacer H4O2, ¿sí? Para efectos de que cuando se haga la división, pues entonces quede lo que nosotros componemos como agua. Eso se llama agua pesada, porque tiene 4 de hidrógeno y 2 de oxígeno, y se encuentran interrelacionadas entre sí. Es una transformación química que se pasa del CO2, ¿cierto? Para convertir, quitándola de carbono, pues hay que meter hay que meter 4 de hidrógenos para efectos de que reemplace a la de carbono, que perdería la función, y entonces ahí es donde quedaría H, no quedaría CO2, sino que H4O2, ¿sí? Que es lo que se conoce vulgarmente como agua pesada. La pregunta no es si se puede hacer, la pregunta es si cuando usted lo haga, ¿cierto? Asume, ¿cierto? Que esa función de el descomponer el carbono y meter las partículas de hidrógeno está al mismo tiempo formando lo que nosotros conocemos como un ácido. Si usted lo entiende de esa manera, o sea que además de que es funcional en el agua, puede generar lo que nosotros conocemos como el agua pesada, que en sí misma lo que puede hacer es que la persona se queme. Entonces, si la persona, por eso es que no se considera que el agua pesada puede aplicarse en personas, sino que se utilice en especies. Pues la pregunta del millón es, ¿se puede hacer en la casa? Sí se puede hacer en la casa. La pregunta es, cuando suceda una tragedia, ¿quién va a responder? Esa es la pregunta del millón. O sea, esa vaina estalló porque estamos hablando de 4 de hidrógeno. El hidrógeno es un gas, ¿cierto? En cualquier momento, como pasa con cualquier gas, puede estallar, ¿cierto? ¿Qué se necesita para que haya una llama? Oxígeno. Entonces, al momento en que el hidrógeno se libera, pues queda oxígeno. Y si el oxígeno es lo que alimenta la llama, su merced va a tener un incendio. Pregunta lógica, ¿quién va a responder cuando se queme la casa? ¿Quién va a responder cuando se queme el apartamento? Pregunta lógica, ¿quién va a responder por los daños materiales que se puedan surgir? La pregunta no es si se puede hacer, se puede hacer. La pregunta no es si es difícil de hacer, no es difícil de hacer. La pregunta es si eso que usted va a hacer es ético o no. Entonces, si no es ético, pues puede ser funcional y puede ser más barato, pero no significa que se tenga que hacer, porque todo su merced está exponiendo o está exponiendo a sí mismo a que de pronto suceda un accidente y su merced sea el que termine damnificado o personas circunvecinas. Sencillo, ¿verdad? Lo mismo podríamos decir con lo de la luz, lo mismo podríamos aquí poner cualquier cantidad de ejemplos, pero la idea no es llenarlos de ejemplos, sino la intención es que su merced me entienda, porque aquí lo que me interesa en esta cuestión es que su merced se siente con su compañero extranjero, analicemos los casos que les vamos a poner y entre los dos nos brinden una solución. Vuelvo a decir, claro, si su merced coge el ChatGPT, entonces le va a decir soluciones a este problema y esto. Si usted coge en el YouTube, pues soluciones a este problema y esto. ¿Sí? O sea, eso no es realmente la intención, sino que su merced tenga la posibilidad de escuchar a personas de otro país, de otro estado,
de otra formación para ver qué le dicen, cómo resuelven ellos los problemas. Pongamos ejemplos muy sencillos, ¿sí? Pongamos ejemplos. Uno de los proyectos que se va a presentar en un mes, exactamente, o sea, de mañana en un mes, estaremos en República Dominicana con unos compañeros que fueron a hacer ¿qué hicieron ellos? Pues hicieron lo que se llama un proceso de filtraje de agua residual. El ejemplo era muy sencillo, yo les iba, el experimento era, cójase agua de charco, agua de mugre, agua cutre, ese es el ejemplo que yo realmente hago, diseñeme un aparato en que esa agua quede para tomar. Y esa es la prueba. Yo la meto la pongo, yo mismo la llevo, agua sucia, agua de barro, agua de calle, y al otro lado tiene que salir para tomar. Tiene que salir de consumo de agua. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Un sistema de electrolisis, ¿sí? En el cual, pues entonces, a través de una serie de decantación, pues entonces iba dejando las partículas sólidas hasta que finalmente no salían gotas de agua, que es lo que pasa con la botella invertida que todo el mundo aplica, que le utilizan yodo, piedras y arena y no sé qué, para que entonces por gravedad el agua vaya soltando sus partes digamos, sólidas, la parte del agua contaminada sólida, sino que por el electrolisis, pues entonces empieza a liberarlo y pues era un procedimiento más rápido. ¿A quién le gustó? Pues a los compañeros de República Dominicana, porque ellos viven en una isla. ¿Sí? Entonces, al vivir en una isla, pues entonces les pareció súper sensacional porque ellos tienen el mismo problema que tiene la gente nuestra de San Andrés, que es el que al estar rodeados de sal, de agua salada, pues entonces tienen que transformar el agua salada en agua potable y eso es un proceso de triple filtrado, es decir, toca evaporarlo, convertirlo en gas para volverlo a volver en agua, para volverlo a convertir en gas, para que él termine siendo un agua potable. Es un proceso largo, costoso, en cambio este es un proceso sencillo y práctico. Entonces, ¿qué les agradó? Pues venga, y si nosotros lo hacemos masivo, y entonces pues invitaron a los compañeros y vamos a estar con ellos allá pues haciendo la presentación en República Dominicana. Sencillo. Entonces le pregunta, claro, objeciones éticas, muchas. Sí, habría que hacer muchas objeciones éticas, pero esa es justamente la acción. O sea, esto es un prototipo. Entonces, justamente la primera objeción ética que habría que hacerse es si eso tiene aval para el consumo humano. Es la no en pequeñas dosis, porque cuando ya lo aplique un gobierno como República Dominicana o Haití o Jamaica o ¿cómo se llama? Alguna de las islas del Caribe, Martinica y demás, llegue y se le ocurre aplicarlo, ellos van a zampar plata. Y entonces cuando empieza la gente a abrir la llave y le llegue ese tipo de agua, esa agua es consumible, esa agua sirve para las funciones como el agua dulce que nosotros consumimos. Esa es la primera pregunta que habría que hacerse. Ya se hizo ese experimento, ya se vio qué pasaba, ya se hizo el análisis químico de esa, antes de poner el hámster allá a ver si efectivamente traga el agua y se muere, habría que hacer primero el análisis químico para ver si efectivamente esa agua cumple con las propiedades básicas que tiene un agua normal para el consumo. Sencillo. Entonces, lo que uno percibe es que el sistema de electrolisis es funcional porque transforma un agua sucia en un agua limpia. Y claro, si su merced toma un poquito, pues no se va a morir mañana. ¿Sí? Pues lo máximo que hace el cuerpo es sacarlo en la orina ahorita en la noche. Pero si su merced ya se va a bañar con él, va a cocinar con él, va a lavarse las manos con él, va a tener que calentarlo para el consumo humano, pues habría que preguntar si ya cumple todos los procedimientos. No, pues si no, entonces su merced se va a tragar un veneno. ¿Sí me entiendes? Entonces su merced va a terminar envenenándose a sí mismo. Lo pongo en alto relieve para que se perciba las dificultades éticas que tiene un proyecto. ¿Sí? O sea, no es suficiente decir funciona. Es lo que el punto que quiero ser claro. No es suficiente decir es una buena idea. De buenas ideas está hecho el camino al cementerio. O sea, de buenos proyectos, de buenas intenciones, de buenos análisis, de buenas acciones, las personas terminan matándose unos a otros. No es suficiente decir que mi intención era buena, mi intención era agradable, no es suficiente. ¿Sí? Eso genera, recuerdo un experimento que se hizo hace ya 30 años atrás, yo tenía la edad de ustedes, de muchos de ustedes, cuando apareció en la universidad, aparecía el experimento. Yo creo ser claro que mecatónica no era una carrera, eso es realmente reciente. Mecatónica era una maestría. Y entonces recuerdo que hicieron un proceso de descontaminación de oxígeno.
Porque Bogotá, pues tenía uno de los, tiene todavía, pero pues en ese entonces mucho más, tenía uno de los infames récords de ser una de las ciudades más contaminadas del planeta, no solo de Latinoamérica, sino del planeta. Entonces, uno de los prototipos que se lanzó era un purificador a gran escala, y ese purificador pues empezó a generar personas que tenían problemas psicoemocionales. Empezaba a generar personas que manifestaban ver alucinaciones, personas, entonces no es, entonces claro, ¿qué fue lo que detectaron después? Que el purificador es como cuando usted recibe una sobredosis de algo, o sea, si usted lo recibe en situaciones acordes, pues es algo provechoso, pero si usted lo empieza a recibir ¿cómo se llama? En esquemas en exceso, pues obviamente puede ser contraproducente. Por poner un ejemplo así que no es el más apropiado, que es el que más se me ocurre, fue la niña esta en Cali que se puso ¿cómo se llama? Hacer el reto de la cerveza y cuántas cervezas se podía tomar y no sé qué más, y dicen que terminó en coma o creo que ya falleció. Entonces, ese tipo de, pues una cerveza no te va a hacer daño y seguramente tomada en situación normal, pero como haya mucha cerveza en poco tiempo y no sé qué, pues parece que tuvo alguna contraindicación, como decimos nosotros en la costa, de pronto se le fue por el camino viejo, se le llenaron fue los pulmones de alcohol y pues terminó siendo ahogándose o alguna cosa así por el estilo. Borracha, pues no se dio cuenta, sí, que se estaba ahogando. Le pareciera a todo el mundo que seguramente los espasmos que tenía, pues lo normal de una persona borracha, y terminó fue agravándose la situación. O sea, probablemente una cerveza no te va a matar, pero si ya no es una cerveza, si no son 20 cervezas, bueno, ya es otro cuento. Sí, ya seguramente ya no es un fin de semana, si no son todos los días, bueno, entonces ya es otro cuento, y así podemos seguir poniendo ejemplos. Eso mismo sucedió con la cuestión con el oxígeno. Entonces, pues tocó suspenderlo porque eso, en vez de estar generando lo que se esperaba que diera, que era que la gente tuviera acceso a un aire puro, lo que estaba era generando que mucha gente manifestara problemas respiratorios. ¿Sí? Entonces, mucho peores que los que tenía si se hubiera enfrentado a la contaminación. Pues entonces no estaba cumpliendo el efecto. Efectivamente, el aire se estaba purificando. Esa parte sí no estaba en discusión, pero los efectos que estaba generando en la población no era lo que se había planificado. Entonces, por eso digo, no es suficiente decir que funciona, no es suficiente decir que es económico, no es suficiente decir que teníamos buenas intenciones, tiene que demostrarse que efectivamente eso es funcional. Bueno, puse los ejemplos de medicina porque son los más sencillos de pronto de analizar, porque podríamos poner, si pongo ejemplos en política, entonces claro, el profesor tiene tal tendencia y no sé qué decir cuándo. Si pongo ejemplos en sociología, de pronto entonces se pueden prestar malinterpretaciones, por eso preferí poner ejemplos en ¿cómo se llama? En medicina, que son mucho más sencillos de interpretar, mucho más fáciles de comprender. O sea, normalmente ahí hay menos resistencia, la gente tiene menos aversión cuando es un ejemplo cuando es un ejemplo ¿cómo se llama? De médico, pues lo mismo que pasa. O sea, hay personas que, vea, esta droga está experimental, no, a mí déjeme morir en mi casa. Perfecto, hay que respetarle pero es una droga experimental, pero puede traerle tales beneficios, sí, pero la puede matar al día siguiente. Entonces, pues déjela que muera tranquila, ¿verdad? Todos nos vamos a morir algún día, entonces pues déjela que esté con su familia, con sus hijos, con sus nietos, con las personas que quiere, que más bien que espere tranquilita. ¿Sí? Hay personas que se le han diagnosticado 6, 7 meses de vida y viven 10 años después porque están en familia, con la gente que los quiere, con la gente que los aprecia, con la gente. Entonces, pues el solo hecho de tener personas que lo quieran le da razones para vivir todos los días. Y usted, su merced, queriendo someterlo a quimioterapia, pues no, pues déjelo, que algún día pues va a fallecer porque efectivamente es una enfermedad que es degenerativa y en algún momento va a hacer que colapse el cuerpo, sencillo. Pero entonces, ¿para qué se pone ¿cómo se llama? ¿Para qué se pone a que la persona digamos, no viva lo que tiene que vivir porque le vamos a someter a un tratamiento para que seguramente viva más tiempo el que tiene que vivir y de pronto termina viviendo menos? Con esto pues termino un ejemplo que recuerdo que en su momento se puso con un compañero, bueno, él es profesor, que seguramente va a tener clase, les va a dictar clase a ustedes, seguramente él se lo puede contar mucho mejor, que en el que nosotros lo trajimos al programa, a la tertulia, porque pues tenía una experiencia de vida interesante, ¿no? Pues es un compañero aquí de clase y pues escribió un libro que se llamaba En los zapatos de una madre, porque pues su pareja, su señora esposa, falleció a raíz de un cáncer de mama, cuando eso todavía no era, o sea, hoy en día hay muchas campañas hacia las niñas en el cáncer de mama, hoy en día ya hablar de eso no es tabú,
hablar de ciertas infecciones sexuales no es un tabú, pero en los 80 eso era, sí, hablar de infecciones vaginales, eso era, oh, no, ¿cómo se va? No, no, eso se ruborizaba a todo el mundo y esos temas y no sé qué dices de cuándo. Hoy en día a nadie se le ocurriría ese tipo de cosas, ¿cómo se llaman? Ni tampoco de pronto una infección, eh, la infección de próstata o cómo se llama el tratamiento de próstata, a alguien se le ocurriría hoy en día que alguien se vaya a escandalizar por eso, pero en ese entonces, los papás, no, pues que en los 80, en los 80 era todo un misticismo hablar del cáncer de próstata porque entonces ya no era hombre, porque sí, le tocó ir al médico y entonces el médico se lo metía por no sé dónde para mirar, porque tiene que mirar el cáncer de próstata y tiene que palparlo, eso tiene que ser, entonces no, eso cómo se le va a poner, no, eso es, mejor dicho, eso era todo un misticismo y un tabú. Hoy en día todos sabemos el cáncer de próstata, todo el mundo sabemos del cáncer de mama, todo el mundo sabemos de cómo se llaman las enfermedades de infección sexual, todo el mundo sabe. Hoy en día digamos que la sociedad se ha sentido más libre para hablar de esas temáticas y por eso ya no hay tanto tabú. No digo que no haya tabú, digo que no hay tanto tabú y se puede hablar como más fácilmente de eso. Pero en ese entonces, estoy hablando en el momento en que le sucede el cáncer de mama pues era una novedad. O sea, en ese entonces todo el mundo lo decía, no, me salió algo aquí, eso, después eso, como que me golpeé con algo y, ¿sí me entiendes? Y terminó fue que eso se le desarrolló y pues terminó pues infortunadamente cobrándole la vida. Y pues a él le corresponde pues criar al resto de los hijos, el resto del tiempo a los hijos. Había dejado en ese momento al mayor que tenía 10 años y a la menor que tenía como 4 o 5 y le tocó de ahí en adelante. Hoy en día el mayor ya tiene 30 años y la menor tiene 26. Pues claro, pues entonces ya es otro momento, pero en ese momento era la adolescencia, la niñez, cómo le explicó al niño que la mamá no va a volver, cómo le explicamos. ¿Sí? Cuando en ese entonces los médicos, pues falleció y ya, me ponían allá, falleció por causas naturales y todo eso era como explicación suficiente. ¿Cómo le explicas a alguien, ¿sí? que el ser querido falleció por una infección o por una enfermedad o por un hematoma o por una cuestión? En ese entonces, digamos que una de las cuestiones por las cuales se ha desarrollado mucho digamos, el componente ético de la medicina es justamente por eso, porque el médico tiene el principio básico y entonces solo entendemos siempre que tiene de ser lo más pesimista del mundo. O sea, el médico no puede decirte, y vas a salir en 3 días. No, el médico tiene que decir, no, eso es grave. Yo usted voy haciendo el testamento, pero doctor, fue una fractura de dedo, no importa, eso es gravísimo, eso vas a perder la mano, te vamos a tener que cortar el hombro, eso la raja viene desde por aquí, la tiene que ponerla porque si la persona después se le manifiesta de alguna manera que él no había previsto, lo puede ganar una demanda. Por eso tiene que mirarlo en la forma más extrema. ¿Sí? No puede suavizar la cosa ni minimizarla, no como las películas norteamericanas, que la persona le dan un tiro hoy y mañana ya está saliendo del hospital. Eso es puro cuento. ¿Sí? Comencemos que es puro cuento. Una persona le zampan un tiro y por lo menos son 2 o 3 meses en el hospital. Eso todos sabemos que es así. ¿Sí? Entonces, una falla en la glucosa, uno sabe que son 15 o 20 días. Un tiro, uno sabe que mínimo le zampan un mes allá. O sea, eso no vamos a echar carreta que a los 3 días ya estás en la casa otra vez, como le encanta a los gringos mostrar. Pero la situación es que ellos están entrenados para siempre decirlo la forma más tensa. Y una de las cosas, pues, que siempre se le reclamó al sector médico, siempre se le ha reclamado al sector médico, es que no tiene empatía y sensibilidad con las personas que prestan el servicio. Entonces, la persona va traumada, va nerviosa y entonces lo que hacen es traumatizarlo más. ¿Sí? Entonces, ay, pero deje de llorar, que no duele al otro y usted sí. Esas formas son las que han generado que, pues, obviamente se tenga que cambiar la forma de atención. Pues seguramente una de las anécdotas más crueles que recuerdo yo es justamente que en una ocasión, uno de los primeros casos que tuve fue porque el médico, la mamá, la señora era primeriza, la preeclampsia y ese entonces no se diagnosticaba ni se decía, y entonces las enfermeras pues habían dedicado toda la noche era ¿cómo se llama? Mientras la señora acá gritaba de dolor, que creo que es lo que pasó en un hospital en México, que creo que estaban burlándose de una paciente que estaba gritando de dolor, ¿cómo se llama? Las de acá decían, ahora sí grita. Sí, pues la niña embarazada, su primer embarazo, asustada, sola ahí
sola ahí teniendo al chino y las enfermeras ofendiéndola, insultándola y diciéndoles un resto de cosas. Hoy en día ya no se podría. Hoy en día, si su merced el caso que quiero traer con el que termino la clase es justamente una enfermera en jefe, valga la redundancia, el niño se está ahorcando con el cordón umbilical de la madre y pues a ella no le quedó más, sino se le botó encima, se le echó encima para que forma de presión sacar el niño, porque el niño se está ahogando, o sea, no lo hizo porque para ver qué pasa si le presionó el vientre a la madre, no, pues es una situación de que si se ponían a esperar y hacer otro procedimiento, el niño se vaya. O sea, creo que lo que yo entendí, porque no soy médico, era que ni siquiera la cesárea hubiera funcionado, sino que le tocó fue sacarlo para desenrollarle el cordón umbilical que lo tenía en el cuello al niño. Le tocó sacarlo, o sea, le tocó, y entonces al sacarlo, pues le hizo fuerza a la mamá en el vientre, fuertemente tal vez, para que el niño saliera lo más rápido posible y, ¿cómo se llama? De esa manera salvarlo. El procedimiento médico es aceptable. O sea, yo nunca en la parte de la ética médica, yo nunca recibió, pero en la parte de la ética social, todo el mundo le pareció que la enfermera había agredido a la paciente, ¿sí? Entonces, la enfermera le tocó renunciar. O sea, hoy en día, digamos que inclusive que los adultos mayores, que si es menor se tiene que quedar con un acompañante, todas esas cosas se han desarrollado justamente por todas las cuestiones, ¿cómo se llama?, que se dieron en el pasado. Es decir, ya ningún médico le admitiría decir, no, pues que yo, pues como él se queja todo el tiempo, por eso no me di cuenta que falleció a las 2 de la mañana. No, papi, su merced, su trabajo es allá. Si su merced, no importa que él se quejara todos los días, su merced tiene que cumplir su función independientemente de quién sea el paciente. Si su merced no lo hace, su función no quedó cumplida. Ya hay el error suyo no es un error profesional, sino un error ético. ¿Sí? Y entonces por eso poníamos el caso de medicina. Quiero ser claro que es más fácil hablarlo en los casos de medicina, por eso me he concentrado en ellos, pero no significa que en ingeniería no haya. Lo que pasa es que en ingeniería la gente pues supone, pues se construyó la presa y pues bueno, sí, eso en 60, 70 años seguramente va a tener una crisis ecológica, pero como 70 años después, pues, ¿cuál es el problema? 70 años después tenemos año y medio de racionamiento de agua. Ahí tiene. Todas estas hidroeléctricas, todas estas cuestiones de agua se desarrollaron fue por la crisis de los 90. Bueno, ustedes seguramente no habían nacido, muchos. En el 91, Colombia tuvo casi 2 años de apagón. Cerraban a esta hora de 6 a 10 de la noche, de 6 a 10 de la mañana y de 6 a 10 de la noche, o sea, las horas pico en luz, Colombia, especialmente Bogotá, cerraba el suministro de energía. Entonces, para evitar que eso volviera a pasar, pues entonces crearon todo lo que se ve alrededor. Consecuencia lógica, nos hemos quedado sin recursos hídricos, al punto de que ahora una zona tan abundantemente rica como la nuestra, ahora entonces empezamos a hablar de racionamientos de agua, y entonces ahora cada 2 semanas se inventa que hay que hacer una reparación a un tubo. O sea, seguimos en racionamiento, solamente que ya no se atreven, por la campaña política, ya no se atreven a decir que es racionamiento de agua. Dicen que hay que arreglar un tubo, dicen que hay que arreglar no sé qué, dicen que tratar, pero el agua es que quedan suspendidas las mismas 24, 48 horas que antes. Entonces, algo estamos haciendo mal. Esa es la pregunta. Si eso tiene un efecto tan contraproducente que ya no hablamos 70 años después, y no mañana me voy a quedar sin agua, es porque estamos haciendo las vainas mal. Entonces no es suficiente decir que es funcional, hay que ir más allá. Eso es lo que vamos a ver en este tercer corte. Ya explicamos cómo se va a ver. En el transcurso entonces de la semana le va a llegar seguramente la definitiva, que es la que se va a subir en Academosov. Y pues frente a los casos especiales, el compañero que no pudo venir y no sé qué hice cuánto, pues bueno, tendrá que justificar la insistencia. Frente a los compañeros que no entregaron el trabajo en la fecha programada, pues bueno, entonces entraremos a mirar si fue que es que estaba puliéndolo, perfeccionando. Puede ser. Hay trabajos que ameritan cuestiones de peso, mayores situaciones de peso, ¿sí? Por ejemplo, ayer vieron que estaba en una transmisión con la alcaldía de Barranquilla y pues hubo que modificar varias cosas, o sea, en la grabación, en el en vivo, hubo varias cosas que nosotros teníamos que anotar para que en la grabación tuviéramos que editar para entonces, digamos que ahora quedar una traducción decente, ¿no? Ese es el punto a tratar. ¿Por qué tocaba así? Porque, pues, no sé, la señora ya regañando al niño porque no hizo la tarea, pues, a ver,
¿sí? Allá el señor gritando groserías a pulmón en pecho, a ver, esto es un programa, es un canal, es de orden académico, a ver, ¿sí? Todas esas cosas pues toca quitarlas para efectos de que no quede en el historial, ¿sí? No quede en la memoria. Bueno, y ahí pues entonces, en eso pues entonces le pido el favor a los compañeros, que vuelvo y soy claro, que voy a aceptarle la revisión del trabajo post fecha y dependiendo de la calidad, entonces determino, puede ser un trabajo que era muy bueno y entonces pues cómo le vamos a poner 3, si lo que quería hacer el compañero era hacer algo mucho más de la talla para que lo vieran los amigos de México, de Chile, de Argentina, pues hombre, se le tiene en consideración. Pero si la intención era presentar cualquier vaina y califíqueme, le zampo el 1. Prefiero 1000 veces ya que duelo con el 1 y muy de malas, porque la fecha de entrega era tal día y usted no la entregó. Punto. Prefiero sobre la calidad evaluar el trabajo que sobre la simple voluntad de la persona. Bueno, con eso pues entonces son siendo las 7:38 en horario habitual de clase, como comenzamos a tiempo, comenzamos a las 6 en punto, pues entonces creo que podemos suspender dejar estos 15 o 20 minutos para efectos de cómo no es necesario llamar lista, porque ya se llamó lista, para sacar la nota de autoevaluación, y en ese sentido, pues podemos ir suspendiendo grabación y dando por terminada la clase. Nos vemos dentro de 8 días, si no hay paro en presencial, si hay paro, pues bueno, seguramente nos veremos otra vez en virtual. Feliz noche para todos. Feliz noche, profe. Feliz noche. Chao, profe, feliz noche. Detengo grabación.